¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Verdades para hoy. Les habla Eduardo Merlos, estaré con ustedes en los siguientes minutos en este programa radial, donde estudiamos verdades bíblicas que contienen mensajes urgentes para nuestros días. Hoy seguimos con la serie ¿Dónde están tus hijos? Es una pregunta que Dios mismo hace a los padres. Esto está en Jeremías capítulo 14, verso 32. Dice la palabra de Dios así: ¿Dónde está el rebaño que te fue confiado? ¿Dónde están tus hermosas ovejas? En el programa anterior vimos que gran parte de su vida nuestros niños se la pasan en la escuela y en sus deberes escolares. Se la pasan, entre comillas, educándose. Pero tristemente vimos que, mezclada con su educación, los niños también son adoctrinados en sus escuelas. Se les enseña teorías contrarias a la Biblia. Vimos en el anterior programa sobre los peligros del concepto de diversidad religiosa, por ejemplo, que está presente en los textos escolares, y también vimos algo acerca del ateísmo que está presente en la enseñanza escolar. Hoy veremos una doctrina o creencia peligrosa que también está presente en los textos escolares: el panteísmo. Y no solo eso. Veremos también sobre la ideología de género presente en la enseñanza escolar. Pero antes, tenemos que orar a Dios. Necesitamos pedir la dirección de Dios para el presente estudio. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, en nombre de Jesús, estamos ante tu presencia para alabar tu nombre por las bendiciones que recibimos día a día. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Queremos ser instruidos por tu palabra. Ayúdanos a entender el tema de hoy. Sabemos que comprender tu palabra de manera correcta es solo con la ayuda de tu Santo Espíritu. Dirígenos, Señor, en el presente estudio. Perdona también nuestras falencias, nuestras debilidades como padres. Acompáñanos, Señor, te pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Madre tierra o madre naturaleza? ¿Le parece familiar esa frase? Seguramente que sí. En el ámbito de los movimientos ecologistas, estos denominativos a la tierra como madre están de moda. Pues bien, detrás de este amable eslogan hay una doctrina pagana que se llama panteísmo, por si usted no lo sabía. ¿Sabe usted qué enseña el panteísmo? Esta doctrina es tan peligrosa que muchos grandes pastores y estudiosos de la Biblia cayeron en esto y se convirtieron en panteístas. La doctrina del panteísmo afirma que Dios y la naturaleza son lo mismo. El panteísmo dice que toda la naturaleza es Dios. Hay poderes y vida en la naturaleza. Es otra de las herejías que los hijitos de los cristianos están recibiendo en su educación secular en las escuelas. Revise los textos usted, señor padre de familia, los textos escolares de sus hijos. Allí encontrará este tipo de contenidos como madre tierra, Pachamama, madre naturaleza, etc. Esto está muy de moda. En los países donde se pregona el indigenismo como Bolivia, Perú, Ecuador, la madre tierra, o mejor dicho, a la madre tierra se lo denomina Pachamama. En otras culturas a la madre tierra se refieren también como la madre naturaleza, y esta corriente filosófica enseña que la naturaleza tiene poderes en sí mismo, que la naturaleza tiene suficiente poder como para crear todo a partir de la nada. Así llegan a la conclusión de que la naturaleza se desarrolla y evoluciona por sí misma, porque es la fuente de la vida, eso dicen los panteístas. En otras palabras, la naturaleza tiene los mismos atributos divinos, según el panteísmo. La doctrina del panteísmo pone a Dios al nivel de la naturaleza, y es lo que siempre deseó y desea hoy Satanás. Pero la Biblia no enseña eso, mi querido amigo oyente. No, claro que no.
La palabra sagrada dice que la vida está en Dios, no en la naturaleza. La naturaleza subsiste por el poder de Dios. Así está escrito en Nehemías capítulo 9, en el verso 6. Dice así: Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, y con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Como pueden ver, sin Dios nada existe ni subsiste en este mundo. Dios, mi amigo oyente, no está a la par de la naturaleza, sino que está por encima de la naturaleza. ¿Ha escuchado usted sobre J.H. Kellogg, el doctor Kellogg, más conocido en el medio adventista? Era un gran médico, inventor, teólogo del siglo XIX. No se sabe exactamente cómo, pero él, siendo un fiel cristiano adventista, acabó creyendo y profesando el panteísmo. Muchos que lo conocían miraban este hecho con tristeza e incredulidad. Se preguntaban cómo un hombre tan preparado y versado en la comprensión bíblica como él pudo caer en las garras del panteísmo. Cierto día, un joven pastor adventista de 35 años aproximadamente, llamado E.J. Wagner, decide ir a visitarlo a fin de convencer al Dr. Kellogg a regresar al camino del Señor. Sin embargo, muchos le aconsejaron que no vaya a reunirse con él. Entre ellos estaba la hermana Ellen G. White. Ella le advirtió que era muy arriesgado, pero él no hizo caso. Confiado en su conocimiento teológico, fue a visitarlo y comenzó a estudiar con él. El pastor Wagner acabó también profesando y defendiendo el panteísmo. Hoy día, el panteísmo posiblemente cuenta con centenares de millones entre sus miembros. La mayoría de los taoístas son panteístas, igual que muchos budistas occidentales, japoneses, chinos, ecólogos profundos, paganos, animistas. Seguidores de muchas religiones indígenas también son panteístas. Los universalistas unitarios son panteístas. Los principales manuscritos del hinduismo son panteístas. Pero el cristianismo católico y el islam también tienen fuertes corrientes panteístas. Ahora se da cuenta, amigo oyente, el gran peligro que corren sus hijitos cuando son bombardeados de esta manera camuflada con la doctrina panteísta en la escuela. No se extraña si un día sus hijos se inclinen por alguna religión oriental. Los fundamentos se la pusieron en la escuela. Ahora hablemos de otro asunto. Hablemos sobre la diversidad familiar. Este asunto lo verá con seguridad también en los textos escolares de sus hijos bajo el rótulo de diversidad familiar. Tengo en mis manos un documento que fue escrito en el año 2014 en Argentina. Este documento es interesante, es un trabajo de análisis por parte de la INADI, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Este documento titula Análisis de los textos escolares desde la perspectiva de los derechos humanos. Este documento saca a luz algunos datos asombrosos, se los voy a leer. Dice uno de los párrafos lo siguiente: en los últimos años dejamos de hablar de familia para pasar a hablar de familias en plural, de modo de visibilizar las múltiples formas en que se desarrollan los lazos entre las personas. ¿Quieres saber cuáles son las múltiples formas de familia que enseñan en las escuelas? Una forma de familia es que un hombre puede casarse con otro hombre y ambos formar una familia. Otro tipo de familia es una mujer puede casarse con otra mujer y así formar un nuevo tipo de familia. Le están convenciendo a sus corderitos que eso es normal. A esto la sociedad moderna lo llama inclusión de género. Qué triste, ¿no? Más adelante en el mismo libro de análisis de los textos escolares, dice lo siguiente: en virtud
de ello, resulta necesario garantizar la visibilidad de todos estos tipos de estructura familiar en los textos escolares. No es un análisis mío. Son los mismos pedagogos que analizan los contenidos de los textos escolares para darle su apoyo, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿qué enseña la Biblia al respecto? ¿Cuál es la forma de familia que Dios creó? En la cultura bíblica se habla de familia en singular, no en plural. La familia, según la Biblia, es heterosexual. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 27. Dice así: varón y hembra los creó Dios. Cuando Dios hace la primera pareja, los unió varón y hembra. El primer matrimonio fue la combinación de un varón y una hembra, un hombre y una mujer. Todavía dice la Biblia más adelante: Adán conoció a Eva, su mujer, y concibió a luz y dio hijos. Eso es familia, la unión de un hombre con una mujer y que tienen la capacidad de concebir hijos. Soy testigo de que en los deberes de los niños se les obliga a dibujar estas nuevas formas de familia. Los niñitos deben dibujar a 2 barbudos casados criando un hijo, o 2 mujeres casadas adoptando un hijo. ¿Se imaginan esta aberración? ¿Y qué sucede si un niño de padres conservadores solo dibuja a una familia heterosexual, papá, mamá e hijos? El profesor sabe qué le va a decir. Le dirá: niño, tú eres un discriminador, eres un ignorante, eres homofóbico, entre otros adjetivos. Le aconsejarán a que sea inclusivo. Y es ahí cuando el niño comienza a confundirse. A esto lo llama la Biblia vino de Babilonia. Es posible que muchos padres de familia que viven en las ciudades grandes piensen que estoy siendo un poco exagerado. ¿Saben por qué? Porque también ellos están acostumbrados a ver todo esto en su día a día. Lo ven en las calles, en la televisión. Por eso muchos padres, entre comillas, cristianos, minimizan esta situación y no hacen nada para salvar a sus hijos de esta influencia inmoral. Se los digo para que nunca digan que no les dije. En ese contexto no podemos dejar de hablar también de la ideología de género. Es otro asunto que sus hijos escuchan periódicamente en sus escuelas y se están familiarizando al punto de defenderlo. Creo honestamente que este asunto de la ideología de género es la gota que hará rebalsar la copa de la ira de Dios. Dice la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 10, verso 15. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra que en el día del juicio que a aquella ciudad. Tengo en mis manos un video donde unos especialistas en diversidad de género estaban dando un curso de transexualidad a niños en una escuela pública en Madrid. ¿Sabe qué les enseñan a esos niños en esos cursos de transexualidad? Prepárese, agárrese del asiento, respire profundo para no desmayarse. Número 1. Les dicen que al nacer muchos nacen en un cuerpo equivocado. Es decir, muchas niñas nacen en un cuerpo de hombre o muchos niños nacen encapsulados en un cuerpo de mujer. Esa aberración se les enseña en esos cursos. Número 2. El género sexual se da por cómo te identificas o qué sientes ser. Si te sientes mujer, eres mujer, aunque tengas los genitales masculinos. Si te sientes hombre, eres hombre. Si te sientes hombre, eres hombre, aunque tengas genitales femeninos. ¿Cómo la sociedad puede aceptar semejante aberración? Así que no se extrañe cuando un anciano toque sexualmente a su niña y argumente: fue con inocencia porque me siento y pienso que soy un niño. Qué aberración, ¿verdad?
Otra de las inconsistencias bíblicas de la ideología de género es que el sexo de la persona es una construcción cultural y no una asignación biológica. ¡Qué aberración! Todo lo contrario, exactamente todo lo contrario a la moral bíblica. Mi querido amigo oyente, el sexo, según la Biblia, es por asignación biológica. Por ejemplo, si el bebé nace con órganos genitales femeninos, ¿qué es? Mujer. Si nace con órganos masculinos, es varón y punto. Así fue asignado por Dios. A esto la Biblia lo llama sexo por asignación biológica. La Biblia dice, varón y hembra los creó Dios. Primero fue creado Adán, con genitales masculinos, luego de la costilla de Adán fue creada Eva, con genitales femeninos, y fue llamada varona o mujer. Así lo afirma el libro de Génesis capítulo 1, verso 27. Pero en la escuela le enseñarán exactamente lo contrario. A su niña o niño le preguntarán en la escuela, ¿qué quiere ser mi hijo? ¿Quiere ser hombre o mujer? Bueno, el niño confundido dirán, pues yo soy hombre, pero ahora que usted me dice, me gusta también jugar con las niñas. Entonces le dirán, quizás en el fondo eres mujer. Le harán entender que Dios se equivocó en ponerle los genitales masculinos. A un niño le dirán que cuando sea grande puede hacerse un par de cirugías para asemejarse más a una mujer. No me digan que esto es bíblico. Ahora, presta atención, señor padre de familia. Es posible que a nuestra generación de adultos no nos parezcan absurdas estas conclusiones de la ideología de género a punto de luchar en contra, como en mi caso. ¿Y eso por qué? Porque en nuestra niñez nos educaron de otra forma. Pero eso no sucederá con las siguientes generaciones. Ellos no solo aceptarán esta ideología, algunos la defenderán y otros practicarán. ¿Saben por qué? Porque el diablo conoce el texto de Proverbios capítulo 22, verso 6. Vamos a leerlo. Dice así, instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande, no se apartará de él. Este texto, Satanás lo conoce muy bien, sabe de su efectividad. Por eso, Satanás se metió en las escuelas donde los niños son dejados para que gente extraña los eduque. Allí no hay padres ni moral que se interponga. Él sabe que en las escuelas se hace lo que el texto escolar dice y punto. Y sus niños crecerán con esta ideología, aunque a usted le cueste aceptar. Ahora la gran pregunta es, ¿quién diseña el contenido de los textos escolares o la malla curricular para las escuelas? Por si acaso, ¿son personas que conocen a Dios por experiencia? ¿Son personas que honran o respetan a Dios? Claro que no. Eso es evidente. La Biblia dice que no puede una fuente de agua salada dar agua dulce. Santiago 2:14 dice así. Por eso, no debe extrañarnos si vemos cualquier aberración en la educación. ¿Por qué? Porque las fuentes son contaminadas. Ahora, hagámonos una pregunta. Usted como padre de familia, ¿es posible lograr saber quiénes diseñan los textos escolares? Eso es fácil. Usted investiga en Internet, pone quiénes son los encargados del diseño de la malla curricular de su país, vea sus perfiles profesionales y personales. Esas personas son todos públicos y se dará cuenta que son pedagogos, por lo general ateos, que no honran a Dios. Muchos de ellos son jesuitas en su formación religiosa. A ellos usted les entrega a sus hijos para que los eduque. Pero la ideología de ellos
su forma de enseñar de ellos viene mezclado con el vino de Babilonia. Le enseñan a su hijo que no se nace hombre ni mujer. Y le dicen a los padres que solo sabrán si su hijo es realmente hombre o realmente mujer cuando el niño comience a hablar o a pensar por sí mismo, o sea, a partir de los 3, 4 o 10 años, qué sé yo. En fin. ¿Usted quiere un hijo emborrachado con el vino de Babilonia? ¿Usted quiere que sus jóvenes más adelante estén bajo la bandera de los LGTB? Bueno, si usted quiere ese tipo de hijos, ya sabe dónde llevarlo. Ahora que usted ya sabe a dónde van sus hijos, le pregunto, ¿usted está preparado para responder a Dios cuando Él le pregunte ¿dónde están tus corderitos o los corderitos que te confié? Usted ya sabe qué responder. O los manda a un corral en medio de lobos o usted los tiene protegidos. Ahora usted se preguntará, entonces, ¿qué hago con mis hijos? ¿No los mando a la escuela? ¿Dejarán de educarse? No, claro que no. La educación de los niños es más que una necesidad, es una orden de Dios. Pero, ¿cómo los educamos sin que se contaminen con esas ideologías y corrientes doctrinarias? Eso lo veremos en el próximo programa. Oremos juntos. Padre nuestro, que estás en los cielos, y que también estás en el corazón de los contritos y humildes de corazón. Todos los días aprendemos de ti, de tu pureza, de tu perfección. Ahora nos dimos cuenta que nuestros hijos están siendo contaminados en las escuelas. Si nos preguntas dónde están nuestros hijos, no sabríamos qué responder, Señor. Por favor, danos sabiduría para librarlos de esas contaminaciones. Ayúdanos a librarlos de las garras de Satanás. Queremos que nuestros hijos se instruyan, se eduquen de acuerdo a tu voluntad. Que sean útiles en tus santas manos. Perdónanos, Señor, porque no supimos educarlos de la manera correcta. Nos ponemos en tus manos para que nos instruyas a nosotros como padres, para instruir a nuestros hijos como a ti te agrada. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo programa de Observadores de la Verdad.